Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una bomba que nadie vio venir. Si eres fan de Can Yaman, o simplemente te gusta estar al día con las polémicas y los giros inesperados en la vida de nuestras estrellas favoritas, prepárate, porque lo que vamos a desvelar hoy es de los que te dejan con la boca abierta. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, ha roto su silencio. Y créanme, la declaración que ha hecho es algo que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Así que antes de sumergirnos en todo el drama y la sorpresa, si aún no lo has hecho, te invito a que aprietes ese botón rojo de *** suscribirte *** y actives la *** campanita *** para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! Sabemos que Can Yaman es un fenómeno. Su carisma desbordante, su físico escultural y un talento innegable lo han catapultado a una fama internacional que trasciende fronteras. Protagoniza series que se convierten en verdaderos éxitos en las plataformas de streaming más importantes, conquistando audiencias en países donde ni siquiera se habla su idioma. Es un actor que ha sabido conectar con el público de una manera visceral, y su presencia en pantalla es, cuanto menos, magnética. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las estrellas, la vida privada a menudo se mezcla indisolublemente con la pública, y los rumores y las especulaciones nunca tardan en aparecer, tejiendo una red de historias que a veces se acercan a la verdad y otras se alejan por completo. En las últimas semanas, Can ha estado, sin duda alguna, en el ojo del huracán mediático. Y curiosamente no ha sido por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que prometiera ser un éxito, sino por una serie de situaciones y comentarios que han generado una conversación incesante y un sinfín de interrogantes. Se hablaba en los pasillos de la industria, en las redes sociales y en los foros de fans de supuestas tensiones en su vida profesional, de decisiones trascendentales que estaba tomando en la sombra, de cambios radicales en su carrera que parecían inminentes, e incluso de aspectos de su vida personal que parecían estar atravesando un punto de inflexión, un momento de profunda reevaluación. Y precisamente en ese caldo de cultivo de especulaciones y expectativas es donde entra la declaración que ha sacudido hasta la médula a sus millones de seguidores en todo el mundo. Durante mucho tiempo, Can Yaman ha sido sinónimo de un estilo de vida activo y saludable. Su dedicación al gimnasio es legendaria, sus apariciones en eventos benéficos siempre han estado marcadas por su generosidad y su compromiso, y por supuesto, sus roles protagónicos en telenovelas y series han dejado una huella imborrable en la memoria de los televidentes. Sin embargo, en este último tiempo, algo en su aura, en su semblante, se percibía un tanto diferente. No es que se le viera descuidado, en absoluto, su físico sigue siendo impecable, pero sí se intuía una cierta introspección, un aire de misterio que, lejos de disipar las incógnitas, alimentaba aún más las ganas de desentrañar qué estaba pasando realmente en su vida. Los fans, con su habitual agudeza y dedicación, han especulado sobre todo tipo de escenarios, desde un nuevo y apasionado romance que acaparaba su atención, hasta un cambio de rumbo profesional radical que lo llevaría por caminos completamente insospechados. Pero la verdad, la verdadera y sorprendente verdad, salió a la luz de una manera totalmente inesperada, rompiendo todos los moldes y desafiando todas las predicciones. Can Yaman, en una entrevista concedida recientemente y que ha sido analizada hasta el último segundo por medios especializados, críticos y, por supuesto, sus fervientes fanáticos, ha confesado algo que ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada, con la boca abierta de puro asombro. No se trata de una simple anécdota curiosa o de un rumor infundado desmentido a la ligera, no, es algo mucho más profundo, mucho más trascendental. Ha hablado abiertamente con una honestidad conmovedora, sobre la inmensa presión que conlleva la fama, sobre los sacrificios personales y profesionales que implica estar constantemente bajo el implacable escrutinio público, y lo que es más impactante, sobre un replanteamiento total y absoluto de su carrera y de su vida en general. Lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba, ni en sus sueños más audaces, es que Can Yaman, en pleno apogeo de su popularidad global, estuviera considerando dar un paso atrás, o al menos, realizar un giro de 180 grados en su trayectoria. Ha confesado con una sinceridad que desarma que, a pesar del éxito arrollador que ha cosechado, de los aplausos y el reconocimiento masivo, ha sentido una profunda e ineludible necesidad de parar, de detenerse, de respirar hondo, de reencontrarse consigo mismo en un plano más íntimo y personal. Y esto, amigos míos, no es algo que se diga a la ligera, ni mucho menos.
Ha sido explícito al hablar de cómo la vorágine incesante de proyectos, de viajes transcontinentales, de entrevistas interminables, de compromisos sociales y profesionales constantes, ha comenzado a pesarle, a robarle energía y paz interior. Ha sido increíblemente honesto al describir la sensación de estar viviendo una vida que, si bien es indiscutiblemente afortunada, gratificante y llena de privilegios, a veces se siente desconectada de sus propias necesidades básicas, de su bienestar emocional y de su salud mental. Y aquí es donde viene la parte más intrigante, la más fascinante y la que más preguntas genera de toda su declaración. Ha revelado que está explorando activamente nuevas facetas de su vida profesional, facetas que van mucho más allá de la actuación frente a las cámaras, que es lo que el público conoce y ama. Ha insinuado con un halo de misterio que podría estar involucrado en proyectos de producción audiovisual, quizás como productor ejecutivo o director, en la creación de contenido detrás de escena, donde la creatividad se gesta y los sueños toman forma, o incluso en áreas completamente distintas, campos profesionales que hasta ahora ha preferido mantener en secreto, sin querer desvelar del todo sus cartas. Esto sin duda es un verdadero terremoto, un seísmo de proporciones épicas para sus seguidores más fieles, porque muchos lo ven y lo perciben como el galán de telenovela por excelencia, el arquetipo del protagonista romántico, y la idea de verlo en un rol diferente, quizás menos visible en los focos, con un enfoque distinto y más reflexivo, genera tanto entusiasmo por lo desconocido como una pizca de incertidumbre ante el cambio. ¿Significa esto que Can Yaman se retira de la actuación? Absolutamente no. Al menos esa es la impresión que ha dejado entrever, el mensaje principal que ha querido transmitir. Lo que sí parece es que está buscando un equilibrio vital y profesional, una forma de seguir creciendo y desarrollándose en el ámbito artístico sin sacrificar su paz interior, su salud mental, su felicidad. Ha hablado con una claridad admirable de la importancia fundamental de la salud mental, un tema que afortunadamente cada vez más figuras públicas están empezando a priorizar y a visibilizar, rompiendo tabúes y estigmas. Y ha sido muy claro, directo y enfático al afirmar que el éxito, por muy arrollador que sea, no debe ser nunca sinónimo de un sacrificio personal que llegue hasta el punto de la autodestrucción, o la pérdida de uno mismo. Otro punto clave, otro pilar fundamental de su emotiva declaración, ha sido su profundo y sincero agradecimiento hacia sus fans. Ha querido dejar meridianamente claro, para que no haya lugar a malinterpretaciones, que entiende perfectamente que muchos lo siguen y admiran por sus personajes, por su imagen icónica en pantalla, por el arquetipo del héroe romántico que tantas veces ha encarnado. Sin embargo, espera con ilusión que también puedan comprender y, sobre todo, apoyar su evolución como persona y como profesional. Ha recalcado con insistencia que la admiración y el cariño incondicional de su público son un motor fundamental, una fuerza impulsora vital para cualquier artista, pero que ahora mismo, en esta etapa crucial de su vida, necesita enfocar esa energía hacia su propio crecimiento interno, hacia su autorrealización, y hacia proyectos que le permitan explorar otras pasiones y talentos que hasta ahora, lamentablemente, ha tenido que dejar en un segundo plano, relegados a un segundo plano por las exigencias de su exitosa carrera. Imaginen por un momento, si pueden, la presión insoportable. Día tras día ser el centro de atención de millones de miradas, tener que mantener una imagen pública impecable y a menudo irreal, cumplir con expectativas constantemente elevadas, tanto por parte de la industria como del público. Can Yaman ha demostrado una valentía tremenda, una fortaleza interior admirable al exponer esta vulnerabilidad, al abrirse de esta manera tan íntima. No es fácil, en absoluto, sobre todo en una industria que a menudo premia la permanencia en zonas de confort, la repetición de fórmulas probadas y el miedo al cambio. Su declaración es, en muchos sentidos, un llamado a la reflexión, un espejo en el que se pueden mirar no solo otros artistas, sino cualquier persona que sienta la presión de mantener un rumbo constante sin permitirse el lujo de cuestionarse, de explorar nuevas posibilidades, de buscar la autenticidad. ¿Y qué hay de los rumores que han circulado como la pólvora? Pues bien, su declaración, tan esperada y tan reveladora, ha puesto un poco de orden en el caos especulativo que se había generado. Si bien no ha entrado en detalles escabrosos o íntimos sobre su vida sentimental o sobre supuestas disputas internas en proyectos pasados, sí ha aclarado, de forma contundente, que su principal motivación, su motor impulsor en este momento, es una profunda y genuina necesidad de redefinir su camino, de encontrar un nuevo propósito, un nuevo sentido a su vida profesional y personal. Es como si nos estuviera diciendo con una sabiduría que sorprende: he llegado hasta aquí, he logrado mucho más de lo que jamás imaginé, pero ahora quiero construir algo diferente, algo que resuene más profundamente conmigo, con mi esencia, en esta nueva etapa de mi vida.
Ha sido particularmente interesante, enriquecedor y revelador escucharle hablar sobre la importancia primordial de la autenticidad. En un mundo saturado de apariencias, donde la imagen a menudo lo es todo y la verdad se diluye, Kanyaman parece estar apostando firmemente por ser fiel a sí mismo, por ser genuino, incluso si eso implica tomar decisiones que desafíen las convenciones establecidas, que rompan con las expectativas preconcebidas de su público, o que lo lleven por caminos menos transitados. Ha mencionado, casi como un secreto compartido, que está dedicando tiempo de calidad a formarse en nuevas áreas que le apasionan, a leer vorazmente sobre temas diversos, a meditar para conectar con su interior, a reconectar con su esencia más profunda. Y esto, amigos míos, es algo verdaderamente digno de admiración, un ejemplo de madurez y de valentía personal. La reacción de sus seguidores ha sido, como era de esperar, diversa y polarizada. Por un lado, hemos sido testigos de una auténtica ola de apoyo incondicional, de personas que aplauden su honestidad brutal y su valentía desmedida. Lo ven como un ejemplo a seguir, alguien que predica con el ejemplo la importancia vital de cuidar la salud mental, de buscar la felicidad personal por encima de las presiones externas, y de atreverse a cambiar cuando el alma lo pide. Por otro lado, también hay quienes expresan cierta preocupación, un matiz de decepción ante la perspectiva de un cambio tan drástico en su carrera, quizás acostumbrados a verlo en un rol específico y temerosos de perderlo de vista. Pero es fundamental recordar, y es un mensaje que debemos interiorizar, que Kanyaman no está desapareciendo del panorama, simplemente está evolucionando, está renaciendo en otra forma, en otra faceta. Esta declaración tan sincera y profunda es, en esencia, un poderoso recordatorio de que las celebridades, a pesar de la distancia que a menudo percibimos, son seres humanos. Son personas complejas con sus propias luchas internas, sus propios sueños ocultos y sus propias necesidades vitales. No son personajes de ficción diseñados para permanecer estáticos en el imaginario colectivo. Son seres humanos en constante cambio, en un proceso continuo de crecimiento y transformación, y su evolución es, en muchos sentidos, parte intrínseca de su encanto, de lo que los hace tan fascinantes y, en última instancia, tan humanos. En resumen, la declaración de Kanyaman ha sido un torbellino de emociones y sorpresas que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento. Ha roto el silencio que rodeaba las especulaciones para confesar una profunda y sentida necesidad de replantear su carrera, de explorar nuevas y apasionantes facetas profesionales, y de priorizar su bienestar personal y su salud mental por encima de todo. No se trata de un adiós definitivo a la actuación, sino de un audaz redescubrimiento, de una búsqueda incansable de equilibrio, autenticidad y propósito en un mundo que a menudo exige lo contrario, que nos empuja a permanecer en la superficie. Ha sido un acto de valentía sin precedentes que ha generado un intenso debate, profunda admiración y, sobre todo, una expectación insaciable por ver qué nos deparará Kanyaman en esta nueva y prometedora etapa de su vida y carrera. Ha sido un verdadero placer desglosar esta noticia tan impactante y reveladora con ustedes. Espero sinceramente que esta explicación detallada les haya resultado tan fascinante y esclarecedora como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo y atención a este análisis. Su compañía y su interés son lo que hace que este canal sea posible y que cada día me motive a traerles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué les ha parecido la declaración de Kanyaman? ¿Consideran que es un acto de valentía audaz o quizás un movimiento arriesgado? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la caja de comentarios de abajo. Quiero leerlos a todos, debatir con ustedes y crear una comunidad aún más fuerte y comprometida. Y si les ha gustado este vídeo, si les parece interesante y valioso el contenido que les ofrecemos, no olviden darle un gran asterisco like compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros para que más gente pueda informarse y reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad creciente, suscríbanse al canal y activen esa campanita para recibir notificaciones instantáneas de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis profundos y todo el drama y la emoción del apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.